Hola, buenas noches. Soy Roles Peralcas y tengo el gusto de dirigirme a ustedes para enseñarles algo que he aprendido durante el tiempo que llevo estudiando la palabra de Dios. No me tomen como un religioso, sino que mi deseo es que las personas aprendan a leer y a estudiar la Biblia para que puedan por ustedes mismos saber la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Para poder entender la palabra de Dios, no podemos guiarnos como las personas que somos. De una forma natural no podemos entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. El creador o el autor intelectual de la Biblia es Dios, y Dios es espíritu. Pero ese Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con eso nos quiere decir que hay falsos adoradores. Pero Él está buscándote a ti y me busca a mí para que le adoremos en espíritu, o sea, de una forma que no lo vemos y de verdad, una forma sincera. Es por eso que para poder entender la Biblia se necesita nacer de nuevo. Quizás eso no lo entiendas. En la misma Biblia hay un caso escrito que Nicodemo, un hombre muy religioso, que conocía las escrituras, pero no las entendía, cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, él respondió, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? No lo había entendido. Así sucede con las personas naturales. No pueden entender la palabra de Dios. Se necesita nacer de nuevo, crecer en esa vida espiritual y madurar espiritualmente para poder entender las cosas de Dios. Porque está escrito, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Un corto testimonio que les voy a decir. Yo era antes ateo, negaba la existencia de Dios, no creía que la Biblia era la palabra de Dios. Y de eso Dios me convierte en predicador de su palabra. A través de los años he ido aprendiendo a estudiar la palabra de Dios. Una de las cosas que he aprendido es saber quién o quiénes escribieron la palabra de Dios. ¿Y quién es el actor intelectual de la palabra de Dios? En este caso es Dios el actor intelectual. Y la escribieron hombres inspirados por Dios a través de diferentes tiempos. Hubieron reyes, hubieron pescadores, hubieron líderes, hubieron personas preparadas, hubieron personas también que no fueron preparadas, pero Dios las usó para escribir la palabra de Dios. Y para poder entender esa palabra de Dios, hay ciertas pautas que uno que tiene que tomar en cuenta. Porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. Y por eso se tiene que tomar en cuenta para no caer en falsas doctrinas, para no caer en malas interpretaciones, para no caer en engaño de falsos profetas, de falsas religiones. Porque quizás tú te hayas hecho esa pregunta. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿O habrás afirmado que todas las religiones llevan a Dios? Pero por ti mismo tú puedes saber cuál es una verdadera religión y que todas las religiones no te llevan a Dios. Porque solo hay un solo camino y es Jesucristo, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, entregó su vida y resucitó al tercer día y vive. Entonces, la palabra de Dios ha quedado escrita, pero ese espíritu que da vida. Y esa Biblia, esa palabra de Dios, tiene mandatos, tiene leyes, tiene profecías, tiene historia.
tiene cartas. Dentro de los mandatos hay mandatos generales, mandatos personales, mandatos para ese tiempo y mandatos para todos los tiempos. Dentro de las leyes hay leyes morales, leyes sanitarias, leyes culticas, hay la ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley del Espíritu. Y muchos las confunden con una sola ley. Lo mismo que los mandatos generales o personales. Y también sucede con las cartas, que muchas doctrinas o falsos profetas las usan como si ellos las hubiesen escrito. Pues hay que saber, primeramente, quién escribió. Y segundo, a quiénes se les escribió. En qué tiempo se les escribió y para qué tiempo se les escribió. O si fue para todos los tiempos. Entonces cuando nosotros entendemos, sabemos leer y estudiar la palabra de Dios, Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de su palabra. De lo contrario, solamente estaremos aprendiendo de personas su interpretación. Y nosotros no sabemos esa persona, si es que ha nacido de nuevo, si es una persona natural. Y hablando de eso dirás, ¿y tú que nos hablas? ¿Serás tú también? No, yo era un ateo, no creía en la palabra de Dios, pero un día Dios llegó a mi vida, me dio algo que no tenía antes y ahora sé que su Espíritu Santo llegó a mi vida y la cambió. Esa palabra que no la creía, ahora sé que es la palabra de Dios y esa es la que anuncio, esa es la que predico, es la que quiero que todos conozcan. Porque el propósito de Dios es de que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad para que no se pierdan y vayan a la condenación y tengan vida eterna. Porque las personas no necesitan ni siquiera decir una mentira más porque ya están en condenación. Lo que hace es la persona cuando cree en Jesucristo, Jesús la salva de la condenación y le da una nueva vida. Y en esa nueva vida tiene que aprender a cómo vivir a través de la palabra de Dios. Y por eso tiene que saber quién la escribió y cómo leerla y cómo estudiarla. De lo contrario, hay doctrinas que usan esto, por ejemplo. Hay una doctrina que usa el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 10, y lo pasa como si ella lo haya escrito. Pero no es así. El que escribió fue el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, que pertenecía a una religión llamada los fariseos. Y Jesús se le presenta en el camino y lo transforma de perseguidor de la iglesia a creyente de la iglesia. Y no de una denominación o no de una institución religiosa, sino de la iglesia verdadera, que en esos tiempos era perseguida porque incluso Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. No existía ahí una institución religiosa oficial. Ya existían las que perseguían, pero la institución religiosa existía, sino eran personas que habían creído en Jesús, eran los apóstoles que habían estado con Jesús y estaban anunciando ese mensaje. Y ese es Pablo, que era Saulo, los perseguía. Y él es el que escribe esta carta. Y le escribe a los creyentes o a la iglesia, no a una institución religiosa, de Galacia, en el Asia Menor. Por eso le llama la carta a los Gálatas, se llama, la carta de los Gálatas. Y le escribe que no se dejen engañar por otros que vengan a predicar un evangelio diferente al que ellos han anunciado, no al que la religión les ha anunciado. Y esa religión lo pasa como si ellos, y dicen cualquiera que recibe otro mensaje al que ya le hemos dado, sea maldito. Pero no, hay que ver quién escribe y a quién se les escribe. Y entonces, en este caso, se apropian de esos textos y los hacen pasar como suyos, engañándolos, manipulándolos, adoctrinándolos por el desconocimiento que tienen en la palabra de Dios. Y eso, cuando uno estudia, se da cuenta, identifica esas falsas doctrinas, identifica esos falsos profetas que usan la palabra de Dios y la falsean en beneficio de su institución religiosa. Entonces, cuando uno
ha nacido, crecido y madurado en esa vida espiritual, Dios le da un discernimiento espiritual para que cuando la persona está predicando, uno puede saber si es de Dios o no es de Dios. Saber identificar las doctrinas, si son falsas o verdaderas, lo que están enseñando. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No seremos personas manipulables por líderes religiosos o por instituciones religiosas que nos manipulan engañándonos, nos manipulan con el temor, de diferentes maneras manipulan para que las personas permanezcan o se vayan a sus religiones. Entonces nosotros podemos ser libres, porque el que da la verdadera libertad se llama Jesucristo, para no caer en esas manipulaciones que usan los líderes religiosos y las instituciones religiosas que falsean la palabra de Dios para su propio beneficio. Nosotros podemos identificar a esas personas falsas muchas veces que nos engañan, y también podemos identificar a los verdaderos profetas de Dios que hablan la palabra de Dios. Si no, ¿cómo sabremos si no conocemos? La misma palabra está escrita. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos se pierden por falta de conocimiento. Pueden tener una mejor vida si se acogen a la bendita palabra de Dios, que es la espíritu que da vida, que es la que transforma, cambia nuestra forma de pensar y cambia nuestra forma de vivir. Porque la persona es lo que tiene en el corazón y lo que piensa. La persona cree en los brujos, va a ir a los brujos. El que no cree en brujos no va a ir a brujos, porque lo que cree es lo que piensa. Entonces, y así cualquier sea su pensamiento, eso va a ser la persona. Lo mismo, lo que hay en su corazón. Si la persona en su corazón hay malas palabras, van a salir de su corazón malas palabras. Porque eso es lo que hay en el corazón. Y Dios nos enseña a través de su palabra a conocer a las personas. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros podemos conocer a las personas por lo que hablan, por lo que dicen. Sí, amigos, mi deseo es que ustedes conozcan la palabra de Dios. No transmitirles una religión, no manipularlos, sino que ustedes conozcan la palabra de Dios. Bueno, en esta noche que Dios ha permitido, he estado practicando para poder llegar a ustedes. Nunca he grabado un video, es la primera vez que lo hago. Trato de hacerlo no para lucirme, sino para que salga de una forma que llegue a ustedes y que salgan aprendiendo de cómo leer y estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Dios los bendiga y los guíe a toda verdad.